Hola, buenas tardes o buenas noches. ¿Ya están listos? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Buenas noches. Buenas noches. Ok, hoy nos toca repasar el tercer tema, acromegalia, pero como les había prometido la primera clase, vamos a ver el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco en este caso, solamente para que tengan una idea de lo que habíamos hablado de los feedback. Ok, acá tenemos el hipotálamo, en este caso ejemplificando, vemos el gen RH. ¿Qué es la gen RH que se produce en el hipotálamo? Y de esto vamos a volver a hablar cuando hablemos de pubertad. Es la hormona reguladora de gonadotrofinas. Al principio, hasta 1977, se llamaba LHRH. Se pensaba que solamente estimulaba la LH en la adenohipófisis, pero después se vio también que se estimulaba la FSH. Entonces se llama hormona reguladora de gonadotrofinas. Premio Nobel de 1978 por Andrew Charlie y Marcel Guillemin, por si acaso. Ok, entonces tenemos la gen RH que estimula a la FSH y a la LH a nivel de la adenohipófisis y estas se estimulan en el ovario, ¿sí? A las células de la teca y a las células de los folículos para producir hormonas tanto para la ovulación como para la esteroidogénesis. Mecanismos de retroalimentación, en este caso positivos, y estos mismos también tienen mecanismos de retroalimentación positivo del ovario hacia el hipotálamo, de asa larga se llama, o ultra larga, y de asa un poco más corta a la hipófisis. En el caso de los testículos, lo mismo, tenemos la hipófisis anterior y la neurohipófisis o hipófisis posterior, el hipotálamo, también estas neuronitas que producen GnRH, y estimulan en los testículos a las células de Leydig y a las células de Sertoli para la producción de testosterona y para la producción de espermatozoides. Por supuesto, hay otras hormonas como las activinas, inhibinas, que son proteínas, estas también, igual que estas, que tienen que ver algo, pero esto solamente es para ejemplificar los mecanismos de retroalimentación, tanto positivos como negativos, ya sea ultra corta, corta, larga y ultra larga, ¿no? Y para esto les he traído lo de ayer un poquito para tener algunos números y les he acotado algo para terminar de ver la hiperprolastinemia, ¿no? Cuando las mujeres tienen amenorrea puede haber un 9% de hiperprolastinemia. Cuando esas mujeres tienen galactosidea, 25% de hiperprolastinemia. Y cuando tienen ambas cosas, 70%. Cuando tienen amenorrea y galactosidea, 70%. La amenorrea se define como la ausencia de menstruación por más de 3 meses. Puede ser primaria o secundaria. Secundaria cuando esa mujer ya ha menstruado, por supuesto. Y la hiperprolastinemia en los hombres puede ser apenas del 5%, pero causa impotencia o impotencia sexual, que antes se llamaba, ahora se llama disfunción eréctil, y también infertilidad. Pasando un poquito más, habíamos hablado de los fármacos y habíamos dicho que antes se consideraba 100 ya un valor de tumor en la hipófisis productor de prolastina. Ahora se considera más de 250 para considerar un micro, para un macro más de 400. Y se llaman los tumores muy chiquititos de 2-3 milímetros, picoprolastinomas también. Entonces, cuando la prolactina en nanogramos por ml están del orden, habíamos dicho que es normal, 18.9 en la mujer y 17.8 en el hombre, cuando están hasta 100 podemos decir fármacos que hemos mencionado, antidepresivos, entre otros, compresión del tallo hipoficiario, hipotiroidismo, embarazo, cistosis, enfermedad renal crónica y lesiones del tórax, por ejemplo,
herpes zóster. Un poquito para que vean el tallo hipofisario, vamos a retroceder. Este es el tallo hipofisario. La conexión entre el hipotálamo y la adeno y neurohipófisis. Este es el tallo hipofisario. Hay algunos tumores que comprimen acá, ¿sí? O algunas enfermedades que pueden comprimir acá. Por ejemplo, las que hemos mencionado ayer, causas de hiperprolactinemia hipotalámica, histiocitosis, por decirles, que hacen que este sistema porta no funcione bien, entonces no haya los mecanismos de retroalimentación y por supuesto se pueden producir también hiperprolactinemias por ese caso, ¿no? Ok, entonces para repasar, prolactinas un poco elevadas, todas estas causas. Poco mayores, picoprolactinomas al principio del embarazo y fármacos, ¿sí? Más microprolactinomas, más de 250, embarazo y fármacos, lógicamente en el embarazo en etapas ya más avanzadas, y macroprolactinomas, más de 400, embarazo en las últimas etapas y fármacos también, ¿no? Eso es para que tengan un poquito. Epidemiología. Habíamos mencionado que los tumores más frecuentes en la hipófisis son los prolactinomas, hasta un 40%, pero también los no funcionantes son otro 40%. Algunos le dan un poquito más a los prolactinomas, otros un poco más a los no funcionantes, pero más o menos esa proporción. Y el otro 20% se reparten entre Cushing hipofisiario o enfermedad de Cushing, acromegalia, como vamos a hablar ahorita, y otros tumores más raros del hipófisis, ¿no? En estudios de autopsia se ha visto que puede haber 12% de prolactinomas y microadenomas son el 90% del total. Las frecuencias reportadas 6 a 10 por cada 100.000. Y ahorita vamos a hacer una comparación con la acromegalia, que todavía es más rara, aunque ha aumentado un poquito más de lo que se consideraba antes. Microadenoma es más común en mujeres, 21. Los macroadenomas se equiparan 1 a 1 en ambos géneros. Por supuesto, los macroadenomas son más agresivos en hombres. Diagnóstico. Confirmar la hiperprolactinemia, o sea, estar seguros del laboratorio donde se manda. Descartar causas fisiológicas, como hemos hablado ayer, embarazo o ingesta de fármacos. Descartar hipotiroidismo, habíamos hablado, hepatopatías, nefropatías y lesiones torácicas como el herpes zóster. Descartar macroprolactinemia, que nos está dando un falso valor, entonces hay que hacer el efecto Hock, por ejemplo, que mencionamos ayer, que tiene que ver con las inmunoglobulinas que hacen que sea una isoforma más inmunoactiva y no tanto bioactiva, ¿no? Y considerar prolactinomas. Este algoritmo se puede llevar, hiperprolactinemias, se puede hacer una resonancia magnética, puede ser un micro o causas idiopáticas, un macro, síntomas, generalmente están presentes en los macros, en los micros pueden estar ausentes, y bueno, y el tratamiento médico que debemos mencionar. Acá lo mismo en hombres y en mujeres que producen el hombre, disminución de la libido, disfunción eréctil, puede haber algo de ginecomastia por la poca producción de testosterona porque produce un hipogonadismo, ¿no? O sea, los síntomas son más leves en el hombre. Y en la mujer, óligo o amenorrea, se habían mencionado. Bueno, cuando hay amenorrea, pues no hay ovulación y va a haber resequedad vaginal y puede haber irritabilidad y depresión, ¿no? Ok, todo eso por el exceso de prolactinas. Y por supuesto, si es un macroprolactinemia, va a haber cefalea, y defectos en el campo visual, y puede haber comprometer también las otras áreas donde se producen hormonas. Tenemos un hipopituitarismo cuando se afecta, un panhipo cuando se afecta a todas las otras 6 hormonas, o un hipo cuando se afectan algunas. Tratamiento, habíamos dicho, normalizar la prolactina, recuperación del eje gonadotrofo, reducción del tamaño tumoral al menos 50%. Y manejo de los hipopituitarismos, ¿no? Las deficiencias hormonales, las otras. Ya habíamos mencionado el tratamiento médico, ergotamínicos, la cabergolina, la bromocriptina, la primera, y el pergolide, que no llegó nunca a Bolivia, ¿no? Actúan a través de su receptor transmembranal y también esto a través de
conexiones en el citoplasma y en el núcleo también, ¿no? Y noergotamínicos, quinagolide, que este tampoco nunca llegó a Bolivia, son otro tipo, y hay ahorita algunos otros medicamentos. Bueno, entrando ya al tema en sí, acromegalia, que son muy parecidos. Vamos a ver solamente el tema acromegalia. La acromegalia es menos frecuente que las hiperprolactinemias. Se produce, cuando yo hice mi primera tesis en acromegalia y resistencia a la insulina hace ya 30 años, la casuística era 40 pacientes por cada millón de habitantes de incidencia. 40 pacientes. Mejor dicho, de prevalencia. Prevalencia son los casos nuevos y viejos. Y de incidencia, 4 casos por millón de habitantes. Cochabamba creo que ahora tiene 2 millones, pero denle 1 millón a la ciudad. 4 casos nuevos por cada millón de habitantes, digamos en Cochabamba, por año. Y la prevalencia es 40. Ahora esto ha aumentado un poquito, ya no son 4, son 6, ya no son 40, son 60 casos por millón de habitantes, pero es más raro que en la hiperprolactinemia que acabamos de revisar, ¿no? Esta es una facies acromegálica. Entonces, ¿qué tienen que hacer cuando se empieza a sospechar de acromegalia? Pues, uno cuando la ve a la paciente, ¿sí? Hay que pedirle fotos, porque ven acá esta mujer, por ejemplo, del año 77, 1977, 81, 83 y 88, son secuenciales, y ven que a pesar de que tiene rasgos gruesos en la nariz, el mentón, los labios, cada vez se hacen más gruesos, ¿no? Entonces hay que pedirle fotos secuenciales cada 5 años o 10 años para ver cómo era a los 20 años, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40. ¿Por qué? Porque los tumores productores de hormonas de crecimiento, al contrario de la prolactina, no dan manifestaciones en ese momento. Los tumores microadenomas hipofisiarios productores de hormona de crecimiento no te dan manifestaciones, no hay defectos en el campo visual, el crecimiento acral es paulatino, entonces no van a haber mayores, no va a haber cefalea, no van a haber mayores síntomas. Y los síntomas se manifiestan cuando ya los pacientes tienen 40, 50 años. Entonces, se le pide fotos secuenciales para ver los cambios en los huesos cortos o huesos anchos, sobre todo de la cara y también de la mano, ¿no? Últimamente ya estamos diagnosticando a los 30 años, o sea, ya estamos diagnosticando tumores más pequeños por resonancias magnéticas nucleares, tomografías de alta resolución, sobre todo las resonancias magnéticas tienen que ser secuencias de 2 o 3 milímetros para diagnosticar más a tiempo, ¿no? Entonces, por eso se diagnostica más a tiempo y porque también estamos más prevenidos de esto, ¿no? Pero es una enfermedad más rara que los prolactinomas. La mayoría de los casos de los tumores que producen acromegalia se producen en la hipófisis, ¿sí? El 70% o un poco más. Y la mayoría, como los diagnosticamos un poco tarde, son macroadenomas, 70%. Tumores hipotalámicos productores de GHRH, que es el factor regulador de la hormona de crecimiento, son extremadamente raros. Y más que todos producen hiperplasia de las células que producen hormona de crecimiento. Y tumores ectópicos también son mucho más raros. Muy pocos casos reportados, ¿no? Entonces la mayoría, un 80%. Y de esos 80%, un 70% macroadenomas son de la hipófisis, no son ni ectópicos ni hipotalámicos. Estos son los casos raritos, formas hereditarias, por ejemplo, este síndrome de FIPA, adenoma de la hipófisis aislado familiar. Se reportó en una familia francesa hace muchos años. Eran tumores productores no solamente de hormona de crecimiento, también de prolactina. Había mutaciones más o menos en un tercio de familias con esto, ¿no? Y hay otras mutaciones en líneas germinales en el gen
para la interacción del receptor de la proteína aril hidrocarbonada, por ejemplo. Tienen autosómicos dominantes con penetrancia baja o variable. Esto es solamente para que tengan una idea que algunos casos de estos son hereditarios, pero los más son esporádicos. Te aparece un tumor en la hipófisis por mala suerte, digamos, ¿no? O sea, son esporádicos. Pero hay algunos que pueden ser genéticos o hereditarios. En las neoplasias endócrinas múltiples, en el NEP tipo 1, hay mutación en el gen menin, que se llama. Es un tumor supresor a menin, que ocurre con otros tumores de paratiroides y pancreáticos. En los NEM tipo 1 y tipo 2 hay más tumores paratiroideos, pancreáticos, también de algunos tumores medulares de tiroides, algunos más, y los de hormona de crecimiento son mucho más raros, ¿no? Ok, hasta hace tiempo, hasta hace unos 20 años, un poco más, 25 años, se pensaba que la acromegalia, la enfermedad que se produce por aumento de la hormona de crecimiento, solamente producía cambios acrales, de crecimiento del mentón, de la mandíbula, de la nariz, de la frente, de las manos, de los pies, de los huesos cortos, vamos. Pero hace más o menos 1994, cuando hicimos este estudio, se ve que también produce problemas de resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces producen hipertensión, cardiomiopatías, enfermedades valvulares en el corazón, eventos cerebrovasculares y cefaleas en el cerebro, hipogonadismos en los testículos y también en los ovarios, aparte de la osteoartritis, que se llama, no es una artritis reumatoidea, es una osteoartritis, pólipos en el colon, intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus por la resistencia a la insulina, y complicaciones respiratorias como apnea del sueño. Estos pacientes tienden a dormirse también, hacen hipercapnias. Entonces, no solamente es una enfermedad de cambios acrales, es una enfermedad metabólica la acromegalia, ¿no? Hay más pacientes que tienen diabetes cuando tienen acromegalia. Y cuando se les trata la acromegalia, es decir, el tumor se cura de la prediabetes o de la resistencia a la insulina y también de la diabetes, ¿no? Ok. Lógicamente estos pacientes, como están comprometidos el corazón, la presión arterial, básicamente todos los órganos, incluso se ha visto que la tiroides es más grande en estos pacientes, la sobrevida, pues, es más corta, ¿no? Yo me acuerdo siempre un paciente hace unos 7, 8 años, un paciente del TIMNIS, cuando estaba todavía en el Hospital Viedma, lo internaron los médicos sin frontera que trabajaban por allá, lo trajeron. Tenía 40 años el paciente y parecía fácil, sin exagerar, de 80 años. Tenía un tumor en la hipófisis anterior que era como una pelota de ping-pong, sin exagerar. Le operaron los neurocirujanos y lógicamente, como le hicieron por vía transesfenoidal, no sacaron todo el tumor. Ese paciente requería una segunda cirugía o una radioterapia, como vamos a hablar más rato. No se lo llevaron a un asilo, no sé qué, a los 3 meses se murió el paciente. Sumamente deteriorado, envejecido, todo, ¿no? Entonces, la acromegalia es una enfermedad discapacitante, tremenda. Entonces, aquí en las ordenadas, la probabilidad de sobrevida y acá los años de sobrevida, ¿no? Vean cómo en la población general la expectativa de vida, pues, disminuye un poquito a medida que pasan los años. Solo que si tienen acromegalia, disminuye más. Acromegalia con diabetes, mucho más. Y acromegalia con enfermedad cardíaca, con insuficiencia cardíaca o enfermedad valvular cardíaca e hipertensión, mucho más, ¿no? Miren esa diferencia. Ok. ¿Cómo se diagnostica la acromegalia? Antes de que estudiáramos allá, como en 1994, la acromegalia en México, se hacía solamente hormona de crecimiento. Pero ya en esos tiempos, por lo menos en México, hacíamos un test también para medir la IGF-1, la hormona parecida a la insulina tipo 1, que antes se llamaba somatamidina C, en esos tiempos todavía. Entonces,
Se pueden hacer por diversas técnicas de laboratorio cuando se sospecha acromegalia. un IGMA, un ZIA, y ahora últimamente quimioluminiscencia o un DELFIA, ¿no? Entonces, se puede hacer solamente una toma de muestra para hormona de crecimiento IGF-1 o se puede hacer una curva de tolerancia o una prueba de tolerancia para relacionarla con la glucemia. Cuando se hace por estas técnicas una prueba de tolerancia, esto tiene que bajar con 75 gramos de glucosa a menos de 0,4. Por un día convencional, radioinmunoanálisis se llama eso, que ya no se utiliza mucho, menos de 1. Eso se llama test de supresión de la glucosa para la hormona de crecimiento. Y la elevación sérica del IGF-1, de la concentración de IGF-1 corregida, se corrige por edad y sexo. La IGF varía en los niños, varía en los adultos, varía en mujeres, en hombres. Entonces, estas pruebas hay que hacer. Una hormona de crecimiento y una IGF, con o sin pruebas de supresión a la glucosa. Y luego, para localizar el tumor, sí ya tenemos que pedir una resonancia magnética nuclear, mejor si son de las últimas, con 2 o 3 milímetros de distancia para ver mejor los micros, digamos, ¿no? Y en el 60-70%, como les manifestaba en la anterior diapositiva, son macroadenomas. Hacemos también campimetría por confrontación y después con equipo para ver si el tumor está comprimiendo el quiasma óptico. Se puede medir en algunos casos GH, RH, esto en el exterior, para ver si no es de causa hipotalámica, que es rara, pero puede haber. Ok. Y después evaluar si este macroadenoma también está comprometiendo las otras áreas del hipófisis, produciendo un defecto o una deficiencia de las otras hormonas. ¿Hasta acá me están escuchando? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, seguimos. Metas de tratamiento para la acromegalia. Reducir las concentraciones de IGF-1 a lo normal o corregir para edad y sexo. Control de la hipersecreción de hormona de crecimiento. Si está más de 4 en condiciones basales, 4 nanogramos, eso es elevación. Últimamente estos valores se han bajado para 3 y desde el año pasado para 2. Dan más de 2, ya quiere decir que ese paciente probablemente tenga una hipersecreción de hormona de crecimiento por un tumor hipofisial. Revertir los síntomas. En esto los síntomas, más que los signos, porque va a mejorar la cefalea, va a mejorar incluso la prediabetes o la diabetes, mejorando la resistencia a la insulina, pero los signos, el crecimiento acral, tanto de la cara como de las manos, eso va a mejorar muy poco. O sea, no se revierten porque ya ha crecido los huesos y todo eso, ¿no? O sea, la fase de acromegalia el paciente la va a tener siempre. Remover o reducir la masa tumoral, en este caso es quirúrgico, casi en todos los casos, vamos a hablar de las causas raras. Corregir y mejorar el déficit de los campos visuales, eso es importantísimo. Preservar en lo que se pueda la función hipofisiaria del resto de las hormonas. Corregir los déficits hormonales si están presentes. Esas son las metas de tratamiento. Entonces acá, menos de 2 y más de 2. Como si tenemos la hormona de crecimiento menos de 2 microgramos por litro, en este caso, pues hay poca diabetes. También la hipertensión baja. También la enfermedad cardiovascular. Y la artritis, osteoartritis. Pero si les dejas más de 2, lógicamente, no mejoran mucho muchas de estas comorbilidades, ¿no? Prevalencia en las ordenadas de esto, ¿no? Podemos decir acá 7%, 17%, esa es la prevalencia, de acuerdo a la concentración. Mortalidad en la acromegalia, lo mismo. Si tiene menos de 1 microgramo por litro, pues viven o mueren, si quieren, como es el resto de la población. Si está menos de 2, o sea, la mortalidad es mayor. Y más de 5, o sea, no le has curado a tu paciente, ¿sí? Antes se decía curación menos de 4, ahora menos de 2. O sea, se mueren, mucha más mortalidad, y si está más de 5, mucha más mortalidad. Esto en años.
Ok. ¿Qué factores influyen en la mortalidad en la acromegalia? Pues en este caso, proporción de sobrevida y tiempo en años. En este caso, de la IGF-1. Si la IGF está menos de 2, viven como cualquier otro individuo. Y si está mayor o igual a 2, un poco menos. Esa es una cirugía endoscópica, la misma figura que les presenté ayer, que casi no se opera en la prolactinomas, pero que casi siempre se opera en la acromegalia, o la transesfenoidal, que se entraba aquí levantando el labio superior, ¿no? A veces los neurocirujanos requieren de la ayuda de los otosinos, sobre todo si hay desviación de nariz, alguna cirugía previa de la nariz, ¿no? Y antes se hacían las transfrontales, que lo bueno de eso era, pues que te sacaban todo el tumor, veías todo, ¿no? Pero quedabas como Frankenstein con una cicatriz ahí en la cabeza. Tasas de curación quirúrgica en acromegalia de acuerdo al tamaño del tumor y los criterios utilizados, ¿no? Todos estos autores, ¿sí?, con harta casuística, como verán, les he dicho, en una población de como Cochabamba, por decirles 1 millón, solamente la ciudad, tenemos 60 casos de prevalencia y 6 casos nuevos. Y miren las casuísticas de estos pacientes, 254, 149, ellos solos, ¿no?, con su grupo. Entonces, como les decía también, creo que en alguna diapositiva también vamos a checar, a mayor experiencia del neurocirujano, se dice que si operas más de 1000 tumores de hipófisis al año, estás bien entrenado. Pero si operas como en Bolivia 2, 3 al año, pues no tienes mucho bagaje, ¿no? Experiencia de Birmingham, cirugía hipofisiaria. 8 cirujanos y 78 casos. QH a menos de 2.5 nanogramos por ml en el postoperatorio. Los que operaban micros, buena. Macros, menos. Entonces eso depende de la experiencia de cada quien. Lo mismo. 8 cirujanos. Pero si eso los deduces, 8 cirujanos que operaron 78, como en el anterior. Pero un cirujano que opera 66, o sea, va mejor porque tiene más experiencia. ¿Cuáles son los efectos adversos? Cuando no se puede operar por algún caso, que el paciente tiene algún problema cardíaco, es muy viejito, por algún motivo no se opera, pues esto se trata con radioterapia. Una radioterapia convencional te produce hipopituitarismo, porque no solamente estás afectando en el 80% la hormona de crecimiento, que es la que quieres afectar, sino te produce hipogonadismo, te produce insuficiencia suprarrenal, en este caso secundaria, te produce hipotiroidismo, en este caso secundario, porque está aconteciendo en la hipófisis, ¿no? Tumores cerebrales, después de radioterapia, puede haber 2 a 3% a 20 años. Apoplejías hipofisiarias, habíamos nombrado que ayer también, que la hipófisis es una de las glándulas más irrigadas, ¿no? Entonces, a veces solamente por el tamaño, y a veces por la radioterapia pueden tener una apoplejía, o sea, se colapsan, sufre una hemorragia, y eso es muy peligroso porque te da una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? Puede haber disfunción cognitiva cuando estas radioterapias son convencionales, no son específicas como el Gamma Life que habíamos hablado, pero es rara. Encefalomalacia también muy rara. Indicaciones para radioterapia en acromegalia. Secreción de la hormona persistentemente elevada y sintomática, persiste en las cefaleas, todo. Después de la cirugía o terapia médica. Ahorita vamos a hablar de la terapia médica, que no es muy extensa. Se puede usar en asociación con terapia médica también. Terapia primaria cuando la cirugía está contraindicada, la radioterapia. Conscientemente enfocar a radioterapia preferentemente estereotáxica o bien estructurada, se llama, o sea, una radioterapia muy enfocada en el tumor nomás,
Y a veces, cuando ese paciente tiene algún inconveniente también de no operarse, podemos dar agonistas dopaminérgicos, como la bromocriptina, cabergolina, sobre todo si los tumores son mixtos, productores de prolactina y de hormona de crecimiento. Análogos de la somatostatina, como el osteoide, la antiótide, y antagonistas del receptor de la hormona de crecimiento, PET-bisoma, ¿no? Efectos de la terapia adjunta de cabergolina después de cirugía o radiación en el seguimiento de las concentraciones de IGF-1 en pacientes acromegales. Les decía que la doctora Colau, que es una neuroendocrinóloga, sí, italiana, tiene bastante casuística, ¿no? Hay otros también. Ustedes dirán 11, pero 11 pacientitos, 64 pacientes, 18, pero es difícil tener pacientes acromegales. Les digo que en una población de 1 millón apenas hay 6 casos nuevos cada año. Entonces, eso solamente para mostrarles. Este es un análogo de la somatostatina. La somatostatina es la hormona reguladora de la hormona de crecimiento, ¿sí? Y como esto se ha tenido análogos de este. Entonces, el osteoide que hay en Bolivia sale caro. Cuando no podemos operar o dar radioterapia, tenemos que dar. Es un análogo. 2, 4, 6, 8 aminoácidos. El antiótide es lo mismo. Se puede dar, ¿no? Esta es una somatostatina humana. ¿Ya? Entonces, estos análogos comparten algunos sitios de aminoácidos y eso hace que inhiban a la producción de hormona de crecimiento. Con este tenemos experiencia. Este es el único que ha llegado a Bolivia, pero resulta caro. Resulta bueno cuando se lo das todo el tiempo. Es inestable también, aunque últimamente salió oral, pero una vez que discontinúa ese tratamiento, pues el tumor puede volver a crecer. Son tratamientos largos y caros. Entonces acá en las ordenadas y en las abscisas podemos ver el tamaño de las concentraciones de la hormona de crecimiento, mejor dicho, y el pretratamiento en amarillo y durante el tratamiento en verde, cómo baja con el osteoide las concentraciones no solamente de hormona de crecimiento, sino también de IGF-1, ¿no? Hasta un 83%. Se compara el osteoide de larga acción con el antiótide que había en Autogel también, en 5 estudios acá. Ven que el antiótide no es mejor que el osteoide, pero bueno, son medicamentos que se pueden utilizar cuando no se puede operar. Efectos secundarios de los análogos de la somatostatina. En la vesícula biliar puede haber litiasis o vasobiliar, gastritis, diarrea, náuseas, un desconfort abdominal. En el metabolismo de la glucosa puede haber hiperglucemia. En el corazón puede haber bradicardia sinusal y otros, dolor en el sitio de inyección, cefaleas, alopecia, algunos efectos secundarios. Y a estos análogos, como los osteoides, podemos sumar la cabergolina y nos da también buenos resultados, más si el tumor es mixto, digamos, ¿no? Terapia con osteoides subcutáneo, vamos a pasar rápido, no es objeto. Antagonistas del receptor, esto es lo último, digamos, y no es tan novedoso, ya se utiliza 10 años, el PET-bisoma, que es un antagonista del receptor de la GH, la hormona de crecimiento, hemos dicho que tiene su receptor transmembranar, y este PET-bisoma, que es un antagonista, ocupa los receptores de hormona de crecimiento y al ocupar, pues hace que ese tumor disminuya de tamaño, ¿sí? Porque ya no está estimulado porque su receptor está ocupado, ¿verdad? Acá la IGF-1 en concentraciones desde basales hasta los 12 meses después de la cirugía, después del tratamiento con PET-bisoma, 97% de normalización del IGF-1. Va bien, pero el tratamiento es largo, caro, ¿no? Igual, acá la IGF-1 y la hormona de crecimiento, cómo disminuyen el tratamiento con PET-bisoma 6, 12, 18 meses después de la aplicación. Aquí en esta ordenada la IGF-1 y en esta ordenada
la hormona de crecimiento en sus concentraciones en nanogramos por ml. Cambios en el tumor, también no solamente, ayer cuando hablamos de la prolactina habíamos dicho que no solamente se bajan las concentraciones de prolactina, también en la hormona de crecimiento no solamente se bajan las concentraciones, sino también el volumen del tumor, nada más que son tratamientos largos. Este es otro medicamento que salió, parecido al osteote, panciote, se llamaba, con dosis estas, no llegó nunca a Bolivia, con significación en el tratamiento. El Osteolin, este tampoco salió. Acá se utilizó un tiempo en Estados Unidos y Europa, ahora tampoco no está en disposición. Otros estudios en investigación básica, en ratas también con el Osteolin. Bueno, vamos a hacer resumen de la acromegalia como hicimos al principio de la hiperprolactinemia. Entonces, análogos de la somatostatina, útil para el mantenimiento de la terapia médica. Hay todavía muchos en el horizonte, cada vez hay investigaciones más. Yo tengo un profesor, el doctor Moisés Mercado, en México, se dedica solamente a hormona de crecimiento y también a buscar otros medicamentos para hormona de crecimiento. Cabergoline solamente se puede utilizar en casos leves o adicionando a análogos de la somatostatina como los osteote. Petbisoman junto o juntos, análogos de la somatostatina como los osteoide. También adición a análogos de la somatostatina, especialmente en tumores residual grande. Discontinuar por alteraciones en las transaminasas, especialmente si ese paciente tiene síndrome de Gilbert. Y creo que eso es todo. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan o no? Sí, doctor, se escucha. Bueno, lo más importante, tanto en la neurohipófisis, tienen que tener en cuenta al hipotálamo, a la hipófisis, tanto la adeno, sobre todo la adeno y la neuro, y el tallo hipofisiario, o infundíbulo, también que se encuentra en otro. Esto tiene conexión, un sistema portal de arterias y venas, y lleva los neurotransmisores o los factores regulatorios del hipotálamo a la hipófisis para estimularlos e inhibirlos, ¿no? Entonces, según eso, pues en caso de hiperprolactinemias o prolactinomas y hormona de crecimiento o acromegalia, pues podemos dilucidar el tratamiento de estos pacientes. En la hiperprolactinemia por prolactinomas, el tratamiento es eminentemente médico y en la acromegalia es eminentemente quirúrgico. Sí. Entonces, no solamente por el tamaño del tumor, sino porque los tratamientos médicos en la acromegalia son muy caros y son de larga duración. En la prolactina van bien con los tratamientos médicos y los análogos de la dopamina y no son tan caros, ¿no? El tratamiento quirúrgico en los prolactinomas solamente cuando son grandes y están dañando el quiasma óptico o tienen crecimiento celular o paracelular, que se llama, ¿no? Ok, ¿qué más? En los otros temas, mañana vamos a hablar de la pubertad, y vamos a hablar más del hipotálamo, y después vamos a hablar del hipogonadismo, tanto masculino como de la menopausia femenina. Tienen que tener en cuenta este esquema, esto con los órganos blancos, en este caso los ovarios y los testículos, ¿no? Esa es la base para ver cómo las hormonas que se producen en la hipófisis estimulan los órganos blancos de toda nuestra economía, ¿no? Entonces, por los mecanismos de feedback, ¿no? Entonces podemos dilucidar o podemos razonar qué es lo que está pasando, si es un hipogonadismo
hipogonadotrófico o hipergonadotrófico, y también en las otras patologías, si el problema está a nivel hipotalámico, que se llama vez terciario, o secundario en hipófisis, o primario en el órgano blanco. Tienen en cuenta esta gráfica, ¿sí? O esta gráfica, pues se van a dar cuenta de cómo ocurren las patologías en neuroendocrinología, ¿no? Ok, si no hay preguntas, pues hasta aquí sería la clase. Estamos 8 menos cuarto. Y mañana llevamos pubertad, tanto en niños como en niños, es decir, en muchachas como en muchachos. Y vamos a hacer pubertad normal, pero vamos a hacer un poquito, vamos a ver algo de pubertad precoz, sobre todo, y un poquito vamos a hablar de pubertad tardía, ¿no? En base a edades promedio, lamentablemente, de otros países. En nuestro país no tenemos tampoco casuística o edades promedio en nuestra población, como casi siempre es en toda la medicina y en todo, casi en toda la ciencia, ¿no? En Bolivia. Ok, entonces si no hay preguntas, nos vemos mañana a la misma hora, 7, 7 y 5, por ahí empezamos la clase. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muchas gracias. Ok, hasta mañana. Hasta mañana.